buenos días. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de Vitaminas Camilianas. El tema de hoy es los dones de un convertido. Vamos a ver los dones que manifestó Camilo y que los llevó a la vida concreta. Hermoso toda la descripción que vamos a escuchar. Tenemos un audio que es grande, de 36 minutos. Lo vamos a dividir en 3 partes para poder platicar y reflexionar sobre ciertos momentos, actitudes, gestos, comportamiento de Camilo que nos puede ir dando pautas de cuáles eran esos dones que manifestaba Camilo en el cuidado de los enfermos. Antes quisiera ver un poquito sobre la sesión anterior, lo que estuvimos platicando. Déjenme ponerlo. Ahí vamos. El tema anterior fue consagrados al servicio como Jesucristo misericordioso. Y hablábamos de esta dedicación de los religiosos Camilos, siguiendo el modelo de Cristo misericordioso. Hablamos también y recordamos la fecha de celebración que tenemos para los mártires de la caridad y que también es la misma fecha del nacimiento de San Camilo, el 25 de mayo. En ese día los celebramos, los recordamos, agradecemos ese don que hicieron de su vida. También vimos la aprobación como orden. Recordamos que fue en 1591 que pasó de ser congregación a orden. También vimos las controversias y aciertos en la práctica de la caridad. Hubo una gran controversia en esos momentos. Fueron 6 años que llevó esta controversia, por lo que Camilo quería hacer en el servicio completo en los hospitales. Hoy vamos a ahondar un poquito en esto porque va muy de la mano con el servicio que él anhelaba dar a los enfermos y cómo él tuvo que discernir y usar de esto, esta forma, este comportamiento, esta manera de servirlos, tanto cuanto fuera para bien de los enfermos y también de los que los atendían, porque podía caer en un desgaste que acababa con su fuerza de ellos. Vamos a ver un poquito y ahondar sobre esta controversia. Y también hablamos, de consagrados al servicio como Jesucristo misericordioso, que fue el tema, y vimos algunas actitudes, gestos, comportamientos de Cristo ante los enfermos y ante la gente que estaba alrededor de él. Y cómo en esta espiritualidad camiliana el modelo es Cristo. Entonces vamos a hablar un poquito de la forma de servir a los enfermos. Esto que voy a compartirles lo he tomado del padre Cicatelli, del biógrafo, y lo dice de una manera muy bella, cómo lo divide, cómo divide esta forma de servir a los enfermos, y me parece muy bueno para poder entender, comprender, ahondar sobre la forma que Camilo percibía y quería y anhelaba para dar a los enfermos. Y nos dice el padre Cicatelli que esta forma de servir se puede dividir en 3 partes principales, 2 de las cuales se realizan dentro de los hospitales y una fuera. La que mira afuera es cosa muy conocida, nos dice. Trata de la recomendación de las almas agonizantes en las casas privadas, en el servicio. Tanto Camilo como la orden nunca tuvieron dificultad ni recelo alguno. De las 2 que se realizan en el hospital, de esta manera de servir, una se refiere al servicio espiritual de las almas y la otra al cuidado y ministerio corporal. El servicio espiritual de las almas abarca las siguientes actividades. Vean qué lindo, nos dice como ese detalle, como lo veía el padre Cicatelli, y que
es el fundamento en la forma de servir, en este servicio espiritual de las almas. Y nos dice, una de ellas es confesar a los enfermos, darles la comunión, administrarles el óleo santo, recomendarles el alma, asistirlos en todo aquello que se refiere a la administración de los sacramentos. En este servicio, muy necesario para la salud de las almas, no tenía ninguna dificultad la orden y lo habría aceptado voluntariamente como obligación. Aquí el padre Cicatelli nos va detallando cuáles eran los servicios para poder comprender cuál era esta controversia que surgió en estos servicios. Y nos dice que en este servicio espiritual de las almas no había ninguna dificultad de la orden en hacerlo. Y lo vemos, bueno, hasta actualmente, como los religiosos Camilos cumplen con esta forma de acompañamiento espiritual, este servicio. Camilo también estaba de acuerdo en este modo de servir, pero quería que junto a esto se asumiese el cuidado y servicio corporal de los enfermos. Y este servicio corporal de los enfermos se puede dividir en dos partes en este ministerio. La primera pertenece propiamente a los cuerpos de los enfermos, es decir, alimentarlos, limpiarles la boca, secarles la boca, calentarles los pies, hacer las camas de los más graves, porque en eso había que tener todos los cuidados para tomarlos, moverlos de una manera muy delicada. Y en esto quería él servir de manera especial, peinarlos, curarles las heridas y hacerles cualquier otra caridad como lo hace una madre con sus propios hijos. También nos dice que, bueno, Camilo cortaba las uñas de los enfermos, les cortaba el pelo, estas otras caridades que él hacía. Y lo vemos, estas actividades tan de la vida cotidiana y tan pues sencillas que podemos hacer. Claro, habrá otras formas que habrá que aprender, como ese movimiento de los enfermos graves, cómo cambiarlos, cómo limpiarles su cama, ¿no? Todo esto, pero Camilo hablaba de ese servicio ahí directo con ellos. Y esto que todos podemos realizar mientras estemos en buena condición para hacerlo. La otra parte del servicio consiste y mira más bien al bien del propio hospital que al de los enfermos. Y se centra en barrer el hospital, poner y quitar las mesas, llevar la comida, alimentar las lámparas, llevar a las espaldas mesas, sillas, colchones, sacos y otros fardos. Hacer todas las camas, no solo las de los más graves, acompañar a los médicos y cirujanos cuando hacen la visita. Y nos dice aquí el detalle, mostrándoles los orines, dar los jarabes y medicinas, traer leña, carbón, calderas y otras vasijas semejantes, repartir el vino, el pan, el agua, hacer la guardia de día y de noche y otras 1000 cosas materiales pertenecientes más bien a los seglares que a los religiosos. Es en esta parte en la que surge la controversia. Trabajaban muy diligentemente, trabajaban con todo su corazón, su cuerpo, su mente, su espíritu, pero creyeron que no era tan bueno hacer esta parte del servicio tan completo porque no iba dirigido a los enfermos, y es aquí donde surgió la controversia con los religiosos. Y esta era la parte que la orden no podía entender ni comprender, que se debiese asumir como obligación. Y recordamos que Camilo, cuando fundó en Milán, ahí fue donde aceptó este servicio completo. Y aquí los religiosos se dan cuenta, lo amaban, lo aceptaban, todo lo que él decía, pero esta parte les parecía que no iba con este espíritu de la orden completo, porque ellos necesitaban estudiar, servir. Claro que recordemos que a veces prefería Camilo que sirvieran en el hospital
y le dedicaron un poco menos al estudio. Después se da cuenta que necesita que estén preparados y entonces los deja que tengan más tiempo para el estudio y la formación. Entonces, Camilo siempre tuvo como centro este servicio al enfermo y él quiso pues hacer este servicio completo en el cual pues esta segunda parte que veíamos no fue aceptada y hubo mucha controversia. Camilo estaba muy firme en esta decisión, los religiosos se acercaban a él y trataban de que pudiera comprender que no era tan posible. A lo mejor él tenía toda esta fortaleza y estos dones para hacerlo, pero no todos podían hacerlo igual que él. Recordemos que era un hombre de 2 metros, fornido, que podía cargar, mover, y bueno, la fortaleza que tenía a pesar de la llaga en su pierna. Entonces, esto fue lo más fuerte para que surgiera esta controversia. Él se hizo aconsejar del Papa que pudiera ayudarle a discernir, y todo esto pasó 6 años, que casi, nos dice el padre Chicatelli, acaba con la orden, porque pues era una controversia muy fuerte. Y finalmente pudieron discernir para ser prudentes y realistas en la medida de las fuerzas de los religiosos y también de manera realista no dejarse explotar por el interés de las autoridades de los hospitales. Y también Camilo se entristecía mucho al ver el rechazo ante esta decisión que él tomaba, pero lo aliviaba de esta duda que le surgía. Decía, ¿cómo que no quieren o no están disponibles y accesibles para hacer este servicio completo? Y lo aliviaba el hecho de la disposición que tuvieron los religiosos para ir a ayudar en las pestes, en estas epidemias que ya platicamos. Dice, bueno, esto aliviaba su duda de la disponibilidad y del buen corazón de los religiosos para poder llevar este ministerio. Esta controversia, como les decía, duró 6 años y motivó al capítulo de la orden. Recordemos que el capítulo es esa reunión que tienen para poder evaluar la manera en la que están sirviendo a los que sufren y para hacerlo tanto cuanto mejor sea para llevar ese mejor servicio. Y en 1600 se llega a un consenso, aceptando la propuesta de servicio completo, pero moderando las exigencias para los religiosos. Esto fue así como caminó, como se hizo, fue muy fuerte, pero vemos cómo siempre tendremos que corregir el rumbo, discernir, ver lo mejor, que vaya en esta idea que él tuvo desde el inicio, pero que también sea realista. Y esto, pues quería yo ahondar un poquito más en esto de la controversia, porque fue un evento fuerte para la orden y poder, pues sí, profundizar un poquito más. Y vemos hoy este audio. Les digo que vamos a dividirlo en 3 partes y se llama Los dones de un convertido. Y vamos a ver estos dones que tenía Camilo y cómo los manifestaba en gestos, en actitudes, en manera de manejar sus emociones y todos los aspectos difíciles que podían ser en el trato con los enfermos. Sabemos que eran en los hospitales enfermos con, pues, decía incurables, personas que pues sufrían de afecciones pues muy severas y que muchos estaban sin la posibilidad de curación. Cómo él podía llevar esperanza, cómo tenía el don de esa presencia que hacía que ellos pudieran recobrar la esperanza. Cómo a partir de estos dones que él manifestó, podía llevar esa esperanza a los enfermos. Vamos a escuchar esta parte del audio.
Los dones de un convertido. Cicatelli, biógrafo del santo, en un célebre capítulo narra cómo vivía Camilo su vida cristiana y su consagración religiosa. Así como la Sagrada Escritura, cuando habla del hombre justo, dice, si laudable en su vida, más admirable en su muerte, para que sea conocida claramente por el mundo la señalada bondad de nuestro padre Camilo, contaré brevemente, al final de su vida, parte de muchas virtudes y dones que su divina majestad le concedió mientras estaba en esta vida mortal. Comenzando pues por la santa caridad, su don más señalado y familiar, digo que estuvo tan inflamado de esta santa virtud, concretamente hacia los enfermos de los hospitales, que su sola vista bastaba para enternecerlo, derretirlo y hacerle olvidar cualquier otro gusto y sentimiento terreno. Cuando cuidaba o visitaba a alguno de ellos, daba sensación de que se deshacía en piedad y compasión, y hubiese voluntariamente derramado su propia sangre por aliviarles los dolores y endulzarles la enfermedad. Consideraba tan vivamente la persona de Cristo en ellos que cuando les daba de comer, imaginando que ellos eran sus Cristos, les pedía en voz baja gracias y el perdón de sus pecados. Estaba en su presencia con tanta reverencia como si estuviese en la misma presencia de Cristo. Muchas veces les daba de comer con la cabeza descubierta y de rodillas. Una vez, un enfermo del Hospital del Espíritu Santo le dijo, «Padre, le ruego que me haga la cama, que está muy dura». Y estuvo a punto de enfadarse con él, como si le hubiese ofendido por haber usado la palabra rogar. Y le dijo, «Dios te perdona, hermano, tú rogarme a mí. ¿No sabes que me puedes mandar como tu siervo y esclavo?» Y después de estas palabras, con gran reverencia, le hizo la cama. En otra ocasión, en el mismo hospital, después de dar de comer y hacer la cama a un pobre lleno de llagas, que seguía lamentándose y doliéndose por no estar satisfecho, a pesar de haberle prestado toda suerte de caridad, se deshacía de pena y abrazándolo y acariciándolo, cariñosamente le decía, «Hermano mío, no llores, no te atormentes, heme aquí pronto para servirte. Mira a ver lo que puedo hacer por ti, ya que si hiciese falta incluso derretirme por amor tuyo, lo haría a gusto, y sábete que he jurado ser tu esclavo». Con estas palabras amorosas lo consoló y lo tranquilizó. Cuando tomaba a algunos en brazos para cambiarles las sábanas, lo hacía con tanto afecto y diligencia que parecía manejar la propia persona de Jesucristo. Y aunque el enfermo fuese el más contagioso o llagado del hospital, no obstante lo tomaba en sus brazos y lo acercaba a su rostro, cabeza con cabeza, como si fuese la figura del Señor. Si lo transportaba a otra cama, tenía un cuidado exquisito en que no estuviese destapado ni con la cabeza baja, para que no pillase frío o mostrase alguna parte del cuerpo desnuda. De ordinario, Camilo era de naturaleza taciturna y grave, pero cuando entraba en el hospital, inmediatamente parecía que se le abría el cielo y desaparecía en él toda melancolía. Pero no solo se diría que se alegraba él, sino incluso todo el hospital. Con su presencia se animaban los cojos, los sordos, los mudos, los adustos y todos aquellos pobres deteriorados. Además, los ciegos percibían su olor y los llamaban y los saludaban por su nombre. A todos les parecía que cuando llegaba él, llegaba el ángel a remover las aguas de la piscina probática
y esperaban recibir consuelo de su parte. Y ciertamente era cosa de admirar que sólo su sombra o su vista, a semejanza de otro Pedro, ya parecía aportar salud y refrigerio a dichos enfermos. En cuanto entraba en un hospital, iba ordinariamente a buscar a los más graves y aquellos que estaban más cercanos a la muerte, y procuraba, por todos los medios posibles, hacerles pasar de esta vida consolados. En todas sus acciones externas no tenía otra mira que la salud de las almas, por la que tantos trabajos y ansiedad se tomaba. En la misma acción de dar de comer a los enfermos, estaba tan concentrado en hacerlo bien que parecía que no tenía otra cosa que hacer en el mundo. Con una mano les daba la comida en la boca y con la otra los abanicaba o espantaba las moscas. Con los ojos compadecía sus miserias y con los oídos estaba pronto y atento para oír sus mandatos. Con la lengua los exhortaba a la paciencia y a huir de los pecados. Y finalmente con el corazón rogaba a Dios que les diese su gracia. Después que había terminado de darles de comer o de prestarles cualquier otra forma de caridad, parecía que no podía alejarse de ellos si antes, con su propia boca, no le manifestaban que quedaban contentos y satisfechos y que no necesitaban nada más de él. Cuando se despedía de ellos, normalmente les hacía la cruz en la frente o los asperjaba con agua bendita y encomendaba a sus oraciones. Solía decir: quiera Dios que en la hora de mi muerte me alcance un suspiro o una bendición de estos pobres. Otras veces, al despedirse, les besaba las manos o la cabeza o los pies o las heridas, como si fuesen las santas llagas de Jesús. Me pregunto, ¿había acaso alguna caridad que él no prestase? Les cortaba el pelo y las uñas, los peinaba, les limpiaba la boca, les vendaba las llagas, les calentaba los pies, les secaba las camisas cuando estaban húmedas, les medicaba los cauterios y frecuentemente les humedecía las sienes, la nariz y las muñecas con aceite rosado para confortarlos y hacerlos volver en sí. Solía llevar, cuando estaba en el hospital, 1 o 2 pequeños orinales atados a la cintura para evitar que los enfermos se levantasen de la cama, no sea que se cayesen al suelo o se ensuciasen los pies o se enfriasen. El Papa Clemente VIII fue 2 veces, al principio de su pontificado, al Hospital del Espíritu Santo, y Camilo le besó los pies con uno de dichos orinales al lado. Quería que todos los religiosos que se encontraban allí hicieran lo mismo, sin preocuparse de tantos honores ni reputación. Ante esto quedaron grandemente admirados, no solo el pontífice, sino todos los ilustrísimos prelados que lo acompañaban. En una de estas visitas, el mismo pontífice tomó muy en cuenta el parecer de Camilo para reforzar algunas cosas del hospital. Estuvo con Camilo al menos media hora encerrado en una habitación, los dos solos, con el único fin de recabar información sobre diversos asuntos. Con frecuencia pedía Camilo a nuestro farmacéutico que le preparase en su casa cantidad de cosas dulces con las que después confortaba a los más graves. También acostumbraba a llevarle frutas como manzanas, granadas, naranjas y otras semejantes y oportunas para ellos. No ahorraba esfuerzo en pedir o mandar a pedir a los ricos para dar a los pobres enfermos. Cuando por la noche hacía la guardia, es decir, casi todas las noches, se asemejaba a un porteador,
por lo cargado que iba, ya que, además del crucifijo y el libro de los moribundos y los 2 orinales, llevaba con él 3 frasquitos atados a la cintura, uno de agua bendita, otro de aceite y uno más grande con agua hervida para refrescar las bocas. Portaba asimismo un recipiente de cobre para que pudiesen esputar cómodamente y 1 o 2 vasijas de estaño para preparar sopas y caldos a los más extenuados y débiles. Es más, la Santa Caridad le había hecho llegar a ser un perfectísimo cocinero y se presentaba frecuentemente en las cocinas de los hospitales para preparar, de su propia mano, cualquier delicado manjar o caldo para alguno que estuviese grave o inapetente o molesto por los males. Pero, ¿qué digo cocinero? Había llegado por amor a ser como una nodriza para ellos. Frecuentemente acariciaba y cuidaba a cantidad de niños enfermos, alimentándolos con papillas y haciéndoles 1000 mimos como una madre. Si hubiese tenido leche, sin duda se la hubiera sacado del corazón para dársela. Y cuando por la noche ya no sabía qué hacer, recorría silenciosamente el hospital tapando a los enfermos o con una candela en la mano. Iba de cama en cama, matando los piojos que no los dejaban descansar. Una vez, viendo el manicomio del Espíritu Santo, a un pobre loco, totalmente acabado y consumido, tan sucio y lleno de miseria, que no podía mirársele sin desagrado, se fue a casa sin que nadie supiese qué pretendía hacer. Tomó un gran cuenco de cobre, un trozo de jabón, una toalla y hierbas aromáticas. Volvió al hospital y después de calentar un gran caldero de agua, metió a aquel pobre en el cuenco y lo lavó con sus propias manos, de pies a cabeza, besándolo y secándole cariñosamente el cuerpo. Pues, ¿qué tal esta descripción tan bella? Me parece que no tenemos mucho más que decir. Es de verdad tan consolador escuchar todo esto, porque pues nos habla de esta dimensión espiritual de Camilo que regía su vida. ¿Cómo podía él hacer todas estas cosas? Porque la creencia que había dentro de él, esa convicción que tenía de estar sirviendo a Cristo en los enfermos, pues era la que podía darle esta fortaleza ante situaciones difíciles. Escuchamos con los enfermos el olor, situaciones que pueden producir náusea normalmente, y esta fortaleza para poderlo asumir. Y este era uno de los exámenes que se hacía a los que aspiraban a entrar con él, que estuvieran un tiempo en el hospital, un día, y se dieran cuenta de qué era lo que se tenía que hacer. Pero vean cómo esta dimensión espiritual de Camilo, como decía, creencias, convicciones, era la que regía. Ni siquiera la llaga de la pierna tenía la importancia, podía regir que él pudiera desarrollar todas estas actividades. Quisiera mencionar que me parece entre pues estos dones, el primero pues la caridad manifestada de diferentes maneras. Nos decían los biógrafos, dice, así como la Sagrada Escritura cuando habla del hombre justo dice, si laudable en su vida, más admirable aún en su muerte, para que sea conocida claramente por el mundo la señalada bondad de nuestro Padre Camilo. Y dice que contaré brevemente al final de su vida parte de las virtudes y dones que su divina majestad le concedió mientras estaba en esta vida mortal. Y es lo que veíamos.
al escuchar cómo se enternecía Camilo al ver a los enfermos, cambiaba su actitud, su semblante, que normalmente dicen era taciturno, melancólico, pero en el momento que llegaba al hospital, bueno, parece que se transformaba, lo enternecía el verlos y cómo en estas actividades concretas, sencillas, pues podía plasmar y manifestar todo ese interior que él tenía. Y al momento que decía, abrazaba cariñosamente, era tierno, ponía cabeza con los enfermos. Y pienso, pues sí, las mamás, eso es lo que hacemos, las que hemos tenido oportunidad y la bendición de tener hijos, cómo los abrazamos contra nosotros, los ponemos mejilla con mejilla, así como nos dice en el Antiguo Testamento que Dios nos ama tanto que nos levanta y pone su mejilla a nuestro lado. Camilo así lo veo, así lo imagino en esta descripción y así nos lo dice el biógrafo. Y fíjense qué bello, esta necesidad espiritual de los enfermos, cómo la cubría Camilo con toda esta actitud, este servicio. Ese reconocimiento de la persona. Es una necesidad espiritual, ser reconocidos. Y él lo hacía. ¿Qué más nos puede llenar de esperanza que el vernos valorados por alguien, reconocidos como personas, como ser importantes para alguien? Y toda esta actitud de él, este servicio, el afecto con el que los trataba. Se dice que él utilizaba mucho la palabra diligencia, y diligencia es una forma de estar atento, presto, atento a qué se necesita y salir rápidamente, no así con toda la parsimonia y sin entender mucho, estar pues así muy pasivos y bueno, allá a ver en qué momento lo hago. No, él estaba atento, dime, yo te sirvo, ¿qué quieres? ¿Cómo se sentirían devalorados los enfermos? Que nos dice que se sentían aliviados, tranquilizados, consolados. En este enfermo que nos menciona que no se tranquilizaba y que bueno, hizo todo, lo alimentó, lo curó, hizo todo lo posible y él seguía pues con este llanto, este sentimiento de gran tristeza y bueno, lo abrazó, ahí lo tuvo y le dijo, ¿qué más puedo hacer por ti? O sea, estaba todo su ser dispuesto a ellos. ¿Cómo se sentiría este hombre de consolado? Bueno, que se tranquilizó después de esto, esta manifestación de su amor a través de afecto, cuidado, este cuidado de moverlos. Me parece muy bello y va una obra de misericordia hermosa cuando dice que los cubría para que no quedaran partes desnudas de su cuerpo. Eso es vestir al desnudo. Es también proteger su intimidad, es cubrirlo. ¿Cuántas veces en los hospitales pues tenemos que cambiarnos, ponernos una bata, queda al descubierto o pueden quedar partes desnudas que pues afectan nuestra intimidad, el pudor? Camilo, vean qué bello, los cubría, no permitía que tuvieran frío, pisaran el frío. Y es también una obra de misericordia. Y estas obras de misericordia pues alimentan la esperanza en las personas. Esta esperanza que en esos momentos se ve afectada por su situación de enfermedad y de debilidad. Pero al sentirse valiosos y tratados con todo este cuidado, pues los llena, les alimenta su esperanza, los llena de esperanza. Vean, esta escena se me hace muy bella y es muy icónica de San Camilo. El que con una mano le daba de comer, con otra le espantaba las moscas o lo abanicaba, con sus ojos
le daba la ternura, con los oídos estaba atento para saber qué necesitaba, qué más podía hacer por él. Con su boca lo consolaba y con su corazón también. Vean, todo su ser completo puesto al servicio. Y en una actividad tan sencilla, dar de comer. ¿Cómo puede en las situaciones ordinarias hacerse una acción extraordinaria? Y bueno, me llama la atención cómo nos describe que él llevaba en su cintura 3 frasquitos. Iba preparado para todo. Agua bendita, aceite, agua hervida para refrescar los labios, agua bendita para bendecirlos, el óleo de los enfermos, aceites o ungüento, algo que traía. Y también, vean qué curioso, cazuelas también amarradas a su cintura por si él tenía que hacer algo de comer, para que pudiera aliviar, hacerlo sentir bien al enfermo. Y dicen que, bueno, era buen cocinero. Preparaba de tal manera con estos dones, la creatividad, lo diligente, tierno, compasivo. Y bueno, como todo puesto al servicio por amor al prójimo. Y todo con esta diligencia, con esta prontitud para actuar. Pues esto es lo que me parece muy relevante. No sé si ustedes quisieran comentar algo, aquí los escuchamos en el chat. Vamos a seguir con continuar con el audio. No hablaba nunca de otra cosa, ni con más frecuencia ni fervor, que de esta santa caridad, y la hubiese querido imprimir en el corazón de todos los hombres. Para inflamar a sus religiosos, les repetía frecuentemente las palabras de Jesús. Estuve enfermo y me visitaron. Y añadía con frecuencia la de Isaías. Este es mi descanso y mi refrigerio. Verdaderamente parecía que las llevaba impresas y esculpidas en el corazón. Tantas veces las decía y las repetía. Temiendo que los suyos se aburrieran oyendo siempre lo mismo, ponía como ejemplo a San Juan Evangelista, que también repetía a sus discípulos aquellas adorables palabras de caridad. Hijos míos, ámense los unos a los otros, diciendo que muy bien hubiese podido San Juan, secretario de la Santísima Trinidad, como lo solía llamar, haberles recordado otras cosas, pero no quiso dejarles en testamento más que estas palabras, ya que en ellas se encerraba la realización de toda la ley y la perfección cristiana. Si veía en los hospitales a algún seglar haciendo la caridad a los enfermos, se diría que tenía envidia, como si hubiese ido a quitarle la ganancia de las manos, y encendía mucho más en la caridad. Decía que los hospitales eran las minas de oro y las piedras preciosas, donde tanto él como los suyos se podían hacer inmensamente ricos. En los ejercicios y en los coloquios espirituales, al igual que los antiguos padres que hablaban entre sí de las virtudes, él hablaba y razonaba siempre sobre la caridad. Preguntaba a uno y a otro de sus religiosos cómo debían dar bien de comer a los enfermos, limpiarles bien la boca o hacer bien la cama. En ocasiones hacía traer a la presencia de todos las tablas y los caballetes, el colchón, las sábanas, las almohadas y las mantas, para ver si lo sabían hacer adecuadamente. Les hacía pruebas también, para ver cómo realizaban la recomendación de las almas a los moribundos, disponiendo que uno hiciese de enfermo y otro de religioso que exhortaba a bien morir. Afirmaba que aquellos debían ser los principales ejercicios de los ministros de los enfermos. Cuando en las lecturas de la misa
oía algún bello pasaje sobre la caridad, a veces lo hacía repetir, y su alma experimentaba más gusto y alimento en aquella comida espiritual que la que sentía el cuerpo por la comida material. En Cuaresma, cuando se hacía la predicación sobre el juicio final, Mateo 25, 31 y sucesivos, quería que todos los religiosos fuesen a oír el proceso de la caridad, que aquel día se debía leer, y el premio más grande que nuestro Señor prometía a los misericordiosos en aquel santo evangelio. Pero si algún predicador no hablaba de la caridad para con los enfermos, quedaba muy descontento y le parecía que la predicación había sido como un anillo de oro sin la piedra preciosa. Si se daba cuenta de que a alguno de sus religiosos en el hospital le molestaba el mal olor, inmediatamente lo amonestaba y a veces lo llevaba consigo a hacer algunas de las camas más malolientes. Limpiando luego al enfermo con sus propias manos, decía: «El Señor Dios me dé la gracia de morir con las manos metidas en esta santa pasta de la caridad». Comparaba a estos religiosos tibios con asnos macilentos cubiertos de arneses y silla repujada en oro. Quería dar a entender con ello que, al igual que era anormal ver a un asno escuálido aderezado con rico ornamento, asimismo era cosa nada agradable ver a un religioso suyo tibio y que no apreciase ni valorase su instituto. Antiguamente, cuando se iba al hospital cada día, quería que se caminase rápido para disponer de más tiempo en el servicio a los pobres. Una vez, un hermano hizo el camino lentamente y, cuando llegó al hospital, le dijo: «Hermano, ¿qué paso traía? ¿Acaso llevaba la alabarda a las espaldas?». No había nadie que, viéndolo en medio de los pobres, no quedase sumamente edificado y aprendiese de él, y lo imitase en sus numerosas cosas. Así pues, un viejo, hombre de bien, llamado Domingo, que iba continuamente al hospital del Espíritu Santo para hacer caridad, donde repartía los orinales, medicamentos y los remedios, una vez que se encontró conmigo en dicho hospital, me dijo: «Esta lección», y me enseñaba un ramo de albahaca y un orinal, «la aprendí de aquel santo hombre, vuestro padre Camilo. Dios quiera que yo sea uno de sus auténticos discípulos e imitadores». Cuando se ocupó de los pobres en el granero de las carrozas, dedicaba noches enteras a coser jergones y llenarlos de paja para que no durmieran en tierra. En los hospitales también hacía trabajos semejantes, barriendo y llevando a las espaldas mesas, caballetes y colchones, y nunca fue posible alejarlo de estos quehaceres, ni siquiera en su vejez o cuando estaba enfermo. En fin, no acabaríamos nunca de contar a cuántos pobres enfermos ayudó, consoló y alivió, ni cuántas bendiciones recibió de ellos. Muchos no solo lo bendecían a él, sino al vientre de la madre que lo llevó y lo parió. A cuántos afligidos y sufrientes secó las lágrimas con su propio pañuelo, llorando también él con ellos por piedad y compasión. A cuántos ayudó a bien morir. A cuántos, después de haberles recitado los salmos y oraciones, cerró los ojos y la boca con sus propias manos y les cubrió el rostro, yendo seguidamente a celebrar la misa y a ofrecer aquel santo sacrificio por sus almas. A cuántos, antes de dar el último suspiro, condujo a la verdadera contrición y a un propósito de nunca más pecar,
pasando a la otra vida con este santo pensamiento y propósito. ¿Cuántos que no se habían confesado bien, por su continuada vigilancia y solicitud, murieron con la confesión y los sacramentos, y de no haber estado él, hubiesen muerto sin ellos? ¿A cuántos pobres ignorantes amaestró en la doctrina cristiana, en la fe, confirmó en la esperanza, consolidó frente a la tentación y atrajo al auténtico sentimiento? ¿A cuántos ayudó y alimentó? ¿Y a cuántos, estando abocados a la muerte, confortó y exhortó con piadosas palabras a recibirla pacientemente? Abundó tanto en tales actos y se preocupó tanto por llevarlos a término en todo el tiempo y lugar, que para él entraban dentro de lo cotidiano. Eran tal el dolor y la pena que sentía ante la enfermedad de los demás, que sin engaño podía decir con San Pablo: ¿quién enferma que yo no enferme? Este fervor no solo lo demostraba con los enfermos de los hospitales, sino que también trataba a los agonizantes de las casas particulares con igual preocupación y caridad. Solía decir que los hospitales eran como el pequeño mar de la orden, pero que la recomendación de las almas en las casas era como la mar océana, grande y espaciosa, en la cual no se encuentra fondo. Quería que esta caridad se hiciese con exquisita diligencia, y él iba muchas veces, tanto de día como de noche, a ayudar a dichos moribundos. Era tanto el amor que sentía que no se preocupaba en absoluto de las incomodidades o fatigas. Producía gran impresión el verlo en ocasiones con la pierna tan llagada que apenas la podía arrastrar, subir escaleras tan empinadas, oscuras y peligrosas, que hubieran asustado a un hombre sano y no intimidaban a un llagado como él. Debido a ello, no pocas veces le ocurrió darse buenos golpes en la espinilla y golpearse la cabeza en los dinteles de las puertas bajas, por ser él de tan alta estatura. Una vez, en Roma, volviendo por la noche de casa de un moribundo con el padre Escipión Carrozza, y no teniendo luz, dio con la pierna llagada en un madero atravesado en la calzada, por obras del pavimento, y se hizo tanto daño que cayó en tierra como muerto. Apenas se pudo levantar con la ayuda del compañero, y alabando y bendiciendo al Señor, llegó a casa con el calzón y el zapato llenos de sangre, cuyo rastro fue dejando por todo el camino. Desde aquel momento en adelante se le infectó de tal forma la llaga que nunca más se sintió ya como en tiempos pasados. A pesar de todo esto, decía, para desprecio del demonio, que deseaba asistir a los moribundos de noche siempre que pudiese, pues no quería que el enemigo lo derrotase. Procuraba asimismo que sus religiosos estuviesen muy atentos y vigilantes en este ministerio, para tenerlos alerta en ocasiones, sin necesidad alguna, particularmente cuando llovía o hacía viento. Hacía pruebas y experiencias con ellos, enviándoles recado de que se levantasen para ir a asistir a algún moribundo, y cuando ya estaban vestidos, les mandaba decir que se acostasen porque no existía tal urgencia. No le importaba que fuese la peor estación del año, porque iba aunque cayeran del cielo truenos y relámpagos. En una ocasión, en Roma, a medianoche, mientras caía agua torrencialmente, se acordó de que los nuestros, Alejandro Gallo y Juan Bautista Contrónibus, estaban fuera con un moribundo,
y como la lluvia no amainaba, no se sabía cómo mandarles relevo. Entonces él, compadeciéndose de los dos compañeros, se hizo traer 2 capotes del guardarropa. Uno se lo endosó él, y el otro se lo dio a un religioso, y se fueron de este modo a sustituir a los 2 padres. Quería que, en cuanto a los moribundos, observasen los nuestros algunas advertencias suyas, que no les tirasen agua bendita en el rostro para no asustarlos, sino que se les diese poco a poco con el dedo o con el asperges, que no se le pusiese el crucifijo en el pecho, sino sobre la almohada, máxime cuando era de latón o de otra materia pesada, para no impedirles la respiración, que después de la muerte estuvieran por lo menos durante un tiempo, el que duran 3 misereres sin cubrirles el rostro o cerrarles los ojos, para asegurarse perfectamente de que habían muerto, pues decía que en ocasiones había visto y comprobado sucesos asombrosos y que tenía por seguro que la mayor parte de los moribundos morían sofocados por no observarse esta regla. Quería que en la habitación del moribundo ni se llorase, ni se riese, ni se hablasen cosas impertinentes, sino que todos, en santo silencio, orasen y pidiesen por el feliz paso de aquella alma. Mandaba que, en tales ocasiones, sus religiosos no le hablasen sobre cosas sutiles ni especulativas, sino que leyesen o le recordasen alguna cosa piadosa referente únicamente al dolor de los pecados, al firme propósito de no ofender más a Dios, a la esperanza en la divina misericordia, a la paciencia, a la perseverancia en la fe y sobre todo que hicieran referencia a la santa pasión. Y aunque él había oído muchas veces discutir si los enfermos en este último paso oían o no, no obstante, poniéndose de la parte más segura, quería que siempre se les recordase alguna cosa piadosa. En fin, no solo tenía siempre abiertas las vísceras de la caridad para los enfermos y los moribundos, sino también para los otros prójimos, pobres y miserables. Por eso, ordinariamente, en sus viajes, solía dar limosna a cuantos mendigos se encontraba, y hacía también a su compañero una bolsa llena de pan atada a la silla para estos menesteres. Si encontraba algún peregrino enfermo a pie por el camino, inmediatamente lo hacía proveer de caballo y de alojamiento, y dejaba por la mañana dineros al hospedero, como lo hizo el samaritano, para que lo cuidase. Asimismo, si encontraba caminando a algún sacerdote o religioso, de quienes siempre fue muy respetuoso, aunque no estuviese enfermo, desmontaba del caballo o mandaba a desmontar a uno de los suyos y le ofrecía la montura. Alguno se portó bastante mal con él y, adelantándosele 2 o 3 millas, lo dejó atrás mientras él seguía a pie entre barro y por montañas, sufriendo mucho por la llaga de la pierna. En los viajes por mar, en barco, inmediatamente quería saber si había enfermos u otros pobres convalecientes, y si había, los visitaba, aunque fueran infieles, y los encomendaba al enfermero o a algunos de los nuestros. Les proveía de las cosas necesarias, y más de una vez distribuyó entre ellos todas las provisiones que llevaba para el viaje. En alguna ocasión le dijeron que entre los galeotes, condenados al remo, había religiosos o sacerdotes que con gusto hubiesen recitado el oficio divino si tuvieran breviario o lentes, y rápidamente, al llegar a tierra, se los compraba. Le sucedió que algunos inmediatamente
tomaron el breviario y lo vendieron. Enterado Camilo de ello, de nuevo se lo compró e hizo llegar, pues no cabía en él pensar que lo hiciesen por engañarlo, sino obligados por el hambre o la necesidad. En varias ocasiones, mereciendo los galeotes algún latigazo por alguna falta cometida, se metía en medio y rogaba y suplicaba tanto al comité como al capitán que lograra su perdón. Al finalizar los viajes, ordinariamente daba limosna a estos pobres e incluso les mandaba de casa zapatos, camisas, calzones o cualquier otra cosa que le pidiesen. A los pobres mendigos que venían a la puerta, quería que cada día se les diese un donativo de pan o de menestra o de lo que hubiese en casa, y más de una vez él mismo se lo daba. Esto era tan frecuente en él, a cuantos pobres se encontraba en la puerta cuando entraba o salía, a todos hacía entregar un trozo de pan. Más de una vez dejó o se quitó el propio bocado de boca para dárselo. En cierta ocasión, en la casa de Génova, oyó que el superior había dado orden al portero de que no diese más pan en la puerta. Se alteró de tal modo y le habló tan fuerte que, entre otras cosas, le dijo: ¿acaso ha sudado usted estas limosnas? Le digo que si no hace bien a los pobres, tampoco Dios se lo hará a usted en la hora de la muerte. Será medido con aquella media caña con la que usted mide a estos pobres. Se comprobó por experiencia que cuando se daba limosna en la puerta, llegaban más cosas y en abundancia a casa, y cuando no llegaban. A este propósito solía decir: confía en Dios, cobarde, y tira el pan al agua en el río de esta vida presente, pues dentro de poco lo encontrarás en el mar de la vida eterna. Si encontraba por la calle algún pobre desarrapado, los llamaba y se los llevaba con él, y al llegar a casa le daba alguna camisa u otro vestido, o hacía que le lavasen y remendasen el que llevaba, no soportando él ver a los pobres casi desnudos. En los días de fiesta solía mandar a los pobres prisioneros unas alforjas llenas de pan, y los demás días les mandaba cortar el pelo o hacer otra clase de caridad. Si oía que en alguna casa de la ciudad había alguna pobre viuda o algún huérfano que no tuviesen ayuda o estuviesen enfermos, les mandaba menestras, huevos, sopa, carbón, y les hacía preparar en casa horchatas y pistos. Repetía frecuentemente aquel versículo de David: bienaventurado aquel que piensa en los pobres y débiles, el Señor lo librará en el día de la desgracia. También solía decir en sus razonamientos las palabras de Santiago: esta es la verdadera religión, visitar a los huérfanos y a las viudas y mantenerse limpio en este siglo. En fin, tenía el corazón y el alma tan llenos de piedad que no sólo de los enfermos, encarcelados, viudas y huérfanos tenía compasión, sino también de los simples e inocentes animales. Una vez, yendo hacia los Abruzos, encontró por el camino un pequeño cordero recién nacido, que el pastor abandonó sin darse cuenta. Lo oyó balar, y acordándose del inocente cordero, Jesús, se le conmovieron las entrañas de piedad. Bajó del caballo, lo tomó y se lo acercó al pecho, calentándolo y haciéndole caricias, hasta que encontró al pastor y se lo entregó. Otra vez, en la casa de Roma, le cortaron las uñas a un gato viejo y tan antiguo en la comunidad que lo llamaban fundador. Y todo porque los cocineros decían que había hecho no sé qué daño en la cocina. Al ver que le salía sangre de las patas, le entró tal compasión
que se interesó por saber quién había sido para darle un buen recuerdo, pero no fue posible averiguarlo. Más de una vez, encontrando por el camino algún campesino que maltrataba a los animales, por haber caído a tierra o por no querer caminar, sentía compasión y le rogaba que no les pegase, metiendo incluso las manos bajo la carga para ayudarlos a levantarse. ¿Qué tal? Pues este es Camilo. Este es toda esta acción de Camilo, este amor manifestado en obras. Y pudimos escuchar y saborear este relato. Sabemos que para Camilo la palabra de Dios lo conducía fielmente y cómo él, sus dos pilares, la cita de Mateo 25, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, pues todo esto lo cumplió Camilo. Es un pilar en esta espiritualidad camiliana, esta cita, y para Camilo tan importante, y también la del buen samaritano, como él hacía todo con esta competencia profesional, con este entrenamiento, cómo hacía que los religiosos se entrenaran para ser buenos samaritanos, como les decía, los hospitales son esas minas de oro donde podemos hacernos ricos espiritualmente, sirviendo a los enfermos. Y vean qué lindo, quería esta alegría que él sentía, quería compartirla. Así nos sentimos cuando somos felices, queremos compartir esta alegría, queremos compartir esta forma de ver la vida, y quería compartirlo con sus religiosos y bueno, con todos los que quisieran. Y vean esto, dice, le pido a Dios la gracia de morir con las manos metidas en la masa de la caridad, esta limpieza de los enfermos. La masa de la caridad, pues eran esos excrementos de los enfermos. Él quería ser encontrado así en su muerte, haciendo este servicio tan humilde, tan sencillo, tan necesario. Ahí también manifestado el amor. ¿A cuántos confortó y consoló? ¿A cuántas personas pudo llenar de esperanza? Como el acompañar, el cuidar, el encontrar al otro, con este amor, con este afecto que Camilo mostraba, podía llenarlos de esperanza. Y lo vemos en esta descripción, los consolaba y cumplía las necesidades espirituales de la persona. Y una muy importante, que es sentirse amado. Se sentían amados con esta valoración que hacía Camilo de ellos, esta importancia que les daba. Bueno, yo creo que es muy rico y era importante escucharlo. Vamos a encontrarnos después de Semana Santa y Pascua. Tendremos 2 semanas de pausa, pero podremos retomar este tema que es tan hermoso, cómo Camilo servía a los enfermos, con qué dones y qué nos hace reflexionar el día de hoy. Pues qué vitamina me puedo llevar, qué me nutre de esto que acabamos de escuchar, estos detalles en los que él muestra esta caridad. De 1000 maneras, de una forma tan creativa, tan sencilla, tan concreta y tan eficaz. Pues pensemos a qué nos invita, cómo estamos nosotros en esta forma de manifestación de la caridad, qué dones tenemos y qué dones podemos poner al servicio de Dios, así como Camilo lo hizo. Pues ha sido un gusto escuchar todo este relato juntos. Ojalá que
podamos encontrarnos en 2 semanas más, pues con una nueva forma de ver la vida, más amplia, más cariñosa, más eficaz, pues más en esta forma que nos invita Camilo. Quiero agradecer a Adela García, que le parece que es un gran testimonio de humildad. Así es, Adela. A Estela Aro, Zaragoza, muy enriquecedor. Ahora tengo mi hija enferma. Pues Estela, que puedas tú llevarle este amor a tu hija para que ella pueda sentirse pues aliviada. Hermoso testimonio, muchos cuidadores de personas enfermas debemos escuchar y aplicar, nos dice también Adela. Muy conmovedor. También Yolanda Guadalupe nos dice, qué hermoso audio, gracias. Pues gracias a ustedes por habernos acompañado. Ojalá que nos podamos encontrar y seguir profundizando y disfrutando de esta vida edificante de Camilo, que edifica la nuestra. Que tengan una feliz Pascua de Resurrección. Nos vemos a la próxima.